se conservaron uno o dos de los que originalmente estaban en la zona de obra, concretamente un encino que incluso recordarán fue parte de lo que observamos en el recorrido afuera de aquí de una joyería sobre la calle 20 de enero, y otro ficus que está todavía sobre Belisario Domínguez, y algunos otros que quedaron en la esquina de 20 de enero y Belisario Domínguez. La mayoría se trasplantaron a diferentes puntos de la ciudad. Sí hubo algunos retiros que no pudieron realizarse a través de esta modalidad, porque incluso, como ustedes también lo pudieron observar, muchos de esos árboles estaban enredados entre sus raíces enredadas entre los cables o afectando el drenaje. En esos casos, de hecho, durante ese periodo de obra, hubo personal de la Dirección de Parques y Jardines haciendo una verificación árbol por árbol a efecto de cerciorarse cuáles sí estaban en condiciones de ser trasplantados y esos tuvieron ese destino, y cuáles no era posible realizar este trabajo justamente por las condiciones físicas en las que fueron originalmente plantados. Lamentablemente, cuando se hizo esta intervención, no se puso atención sobre lo que había en el subsuelo, y evidentemente hoy estamos justamente ante la evidencia de estas decisiones que se tomaron hace algunos años. ¿Y aquí en la zona centro cuántos faltan por retirar? De hecho, ya en este momento no tenemos ningún árbol adicionalmente proyectado para su retiro. Evidentemente estaremos, como lo hemos venido haciendo, monitoreando la situación de todos los árboles del centro. Es importante que les comente que tenemos una cuadrilla de la Dirección de Parques y Jardines de manera permanente a cargo de esta zona, que de hecho es la que está haciendo normalmente las podas de control de altura y de fronda en el resto de los árboles que quedan en la zona centro. Hasta el momento no nos han reportado que sea necesario realizar alguna intervención de esta naturaleza. Si fuera el caso, evidentemente lo estaríamos comunicando de manera oportuna para que podamos transparentar la acción de gobierno como lo hemos venido haciendo. Señor, ¿qué decir a la declaración del Partido Verde y la postura del Partido Verde, en el sentido de que solamente 8 árboles estaban enfermos y los demás no? Incluso piden una explicación por qué fueron talados. Miren, con todo gusto nosotros le haremos llegar a la Comisión de Gestión Ambiental, en donde la presidenta de la misma es una distinguida militante de ese partido político. Les entregaremos las mismas fichas que de hecho están a su disposición, en donde está documentado árbol por árbol, con fotografía y con un diagnóstico del personal técnico, cuál era la condición de cada uno de ellos. En algunos casos el problema ciertamente era un problema sanitario, en otros era la falta de anclaje por estas lesiones a las raíces. Es decir, al final tenemos una condición en donde muchos factores se fueron sumando para que tuviésemos que enfrentar esta situación. ¿Sí? Y con todo gusto estaremos... ¿Por qué no se ve? Carlos García, por favor, ¿cuántos en total en la zona centro hay de árboles? O sea, ¿cuántos hay? ¿Cuántos han sido trasplantados? ¿Cuántos de estos han sido talados? Mira, insisto, de los 99 árboles que había... ¿En toda la zona centro? No, solo en la zona del primer cuadro, que fue materia de la intervención... De la remodelación. De la remodelación, así es. Que es el inventario con el que se arrancó de origen. De esos 99 árboles, muy probablemente 7 u 8 todavía estén arraigados en la zona de origen. De los otros 90, más o menos por mitad, quizá un poco más, cerca de 40 fueron trasplantados, y el resto sí tuvo que ser talado, justamente porque no había las condiciones o físicas o sanitarias para trasplantarlos. Miren, por ejemplo, algunos de los árboles... ¿Por qué trasplantarlos estaban bien? Porque formó parte del proyecto de intervención integral del centro histórico. Miren, son árboles, los ficus, que requieren un espacio mucho más amplio para desarrollarse. Cuando decidimos implementar una especie diferente, no fue una decisión que se haya tomado solo a partir de un elemento estético, de que si a alguien le hubiese gustado el árbol o no, sino que se corrió la paleta vegetal. La paleta vegetal no nada más no es un listado de especies únicamente, sino es una matriz que permite identificar el sitio adecuado para el árbol adecuado. Es decir, si ustedes ven la paleta vegetal, y de hecho lo pueden consultar en nuestra página web,
está la lista de especies y luego las diferentes características que cada árbol tiene. El tipo de copa, la altura promedio, el tipo de fuste, el tipo de raíz. Y evidentemente todos estos elementos puestos en esta matriz permiten escoger cuál es el árbol adecuado en función al espacio del que se dispone. En el caso del centro histórico tenemos banquetas muy reducidas, pocas tienen más de un 80 de amplitud, y evidentemente eso es un elemento a considerar al momento de seleccionar el árbol a plantar. También necesitamos un árbol que crezca de manera recta, que tenga una copa ovoide, no extensiva como los ficus, para que no tenga problemas o con los inmuebles colindantes o con el transporte, que sea de un entramado ligero para que no genere estos bloqueos visuales ni a los inmuebles ni a las luminarias, y pueda coexistir de manera mucho más armónica, que sea de raíz pivotante, es decir, que la raíz se vaya hacia abajo y no se extienda para evitar daños a la infraestructura, a las banquetas, etc. Todos estos elementos los colocamos para seleccionar el árbol adecuado, y así fue como llegamos a los liquidámbares que hoy pueden ustedes ver plantados en buena parte del centro histórico. No fue una decisión únicamente con motivos estéticos, sino tratando de que los árboles que estamos poniendo el día de hoy tengan un espacio adecuado también para los árboles mismos, que fue lo que lamentablemente no sucedió con los ficus. Ahora, Picón, por favor. Sí, Fidel, ¿cómo explicas de la colocación de los macetones? ¿Quién tomó la decisión? Y si se tomó en cuenta también que, por lo que mencionas, disminuye mucho la posibilidad de paso de las personas, e incluso gente con capacidades diferentes en silla de ruedas, ¿no? Sí, mira, de hecho ha sido efectivamente uno de los comentarios que hemos recibido al respecto. La decisión de los macetones tuvo que ver fundamentalmente con que en muchos de estos espacios que antes tenían un árbol, no tienen hoy las condiciones para recibirlo. Como les decía hace un momento, tenemos pocas banquetas con más de un 80 en nuestra ciudad, y evidentemente eso limita la posibilidad de arraigar un árbol ahí. La alternativa de los macetones se dedicó justamente en ese sentido. Sí hemos recibido estos comentarios, y de hecho hoy está el personal de Parques y Jardines relocalizando los macetones en toda esta zona 30 a efecto de que podamos hacer que coexistan de manera mucho más armónica el macetón con el uso, que al final esa es parte de la filosofía de esta obra, es favorecer al peatón. ¿Hoy ya se movieron bien? Estamos en eso justamente. ¿Y a dónde se van a mover? En la misma zona estaremos incluso algunos relocalizándolos hacia Belisario Domínguez, para que toda la zona que tiene, que es zona 30, pueda tener esta misma imagen urbana. Pero en Hermanos Aldama, ¿cómo va a quedar? ¿Se replantarían otras especies? Estamos justamente valorando, de hecho hoy también parte de los trabajos que está haciendo la Dirección de Parques y Jardines es ubicando algunos de los cajetes en donde se retiraron algunos árboles, si hay las condiciones incluso para replantar tanto de espacio como también la posibilidad de aprovecharlos en este momento, porque es importante mencionar que los árboles, al tener algunos una condición sanitaria, al estar enfermos, si en este momento se llegara a plantar un árbol, hay que también hacer un trabajo previo de saneamiento del sitio para evitar que no se vayan a contaminar, y que de hecho eso fue también parte de lo que nos impidió hacer un trasplante de estos árboles que estaban enfermos, porque era llevar un elemento contagiado a un sitio que eventualmente pudiera no tener algún problema de enfermedad. Director, ¿habría ahí a lo mejor una falla en el proyecto de remodelación del centro histórico? Lo pregunto porque se pudieron haber hecho las banquetas más grandes en vez de poner los volardos sobre el arroyo de la calle, ¿no? Y así darle también pie a que un árbol pudiera estar más cómodo y crecer mejor, y que los peatones pudieran caminar a gusto. Mira, ahora sí que esa parte del proceso en cuanto a la conceptualización del proyecto no nos corresponde a nosotros. De hecho, el proyecto Ruta del Peatón es un proyecto que ya lleva incluso varias administraciones en ejecución. En cuanto a la planeación, Julio, de hecho, originalmente, en el proyecto original, evidentemente, no estaba prevista esta situación, porque de hecho ha sido más bien resultado del monitoreo que hemos estado realizando, el que se haya evidenciado esta condición, y que como parte del monitoreo que estamos haciendo hemos llegado justamente a esta condición. De hecho,
las lesiones a las raíces, que son, digamos, el elemento que al final cataliza toda esta situación, tiene que ver con un proceso distinto al que fue el proyecto general de intervención del centro histórico, ¿sí? Y de hecho justamente por eso los mantenimos en monitoreo. Digamos, son procesos que coinciden en el espacio, pero que tenían una dinámica distinta, ¿no? Entonces los 17 árboles estaban dañados, los 17 completamente. Sí, algunos tenían problemas sanitarios, otros, la mayoría, tenían problemas sobre todo de lesiones en las raíces que había hecho que perdieran anclaje, como ustedes ya lo pudieron. Y ahora este reporte del que habla Betty, de que ella tenía información que solo 10, era un reporte que le habían presentado previo a estas revisiones, o por qué estas fichas que les van a hacer llegar no se les hicieron llegar previo a la tabla. Bueno, mira, la comunicación está siempre abierta y evidentemente cualquier inquietud que cualquier integrante del ayuntamiento tenga al respecto, pues nosotros estamos en la mejor disposición de aclarar. Insisto, no todos estaban con el mismo problema. Algunos tenían, la mayoría, insisto, cerca de 12, tenían justamente este problema en el anclaje, pero otros tenían ya un problema sanitario muy severo y otros estaban con el tronco totalmente seco. Al final, son una intervención que se ve motivada por cada caso en particular. Es decir, por eso levantamos una ficha por cada árbol, para tener de cada individuo el diagnóstico correspondiente. ¿Cuál es la razón? Pero también tiene que ver el asunto con la cuestión que usted decía, estética, porque eliminaron los ficus de la zona donde se remodeló, se van a eliminar entonces también de toda la zona centro, porque también son ficus y están en algunas condiciones, ¿no? Mira, en otros puntos de la ciudad, y específicamente donde en el centro, en las calles del centro, donde todavía se conservan ficus, están evidentemente, como les comentaba, sujetos a la verificación que hace la cuadrilla de parques y jardines. En este momento no tenemos documentado que esos otros tengan una condición similar, ¿sí? Entonces, pero los seguiremos manteniendo en supervisión, incluyendo los que están en toda la ciudad en general, pero específicamente en el centro histórico. Son árboles, insisto, que se plantaron con muy buena intención, quizá no valorando el tipo de especie y el sitio adecuado, y evidentemente eso está haciendo que el propio árbol hoy, aunque no esté en la zona de obra, esté respondiendo. Y de hecho, por ejemplo, estas tumoraciones que ustedes pudieron ver en algunas fotos, es muy común verlas no nada más aquí, sino en buena parte de los árboles del centro, pero justamente es parte del organismo que está reaccionando hasta la imposibilidad de seguirse desarrollando adecuadamente. Sin embargo, ese no es solo el único elemento que tomamos para tomar esta alternativa, sino que han sido, como les he comentado, el acumulado de efectos que se presentaron en estos árboles en particular. Insisto, no tenemos hoy en este momento ninguna expectativa de tener que hacer una intervención de esta naturaleza en los otros árboles de la misma especie en el centro histórico, pero mantendremos la verificación de los mismos a efecto de que si hubiera necesidad de hacer intervenciones similares, hacerlo oportunamente del conocimiento. Entonces, ¿cuál es la razón por la que se... Granados asume la responsabilidad de la decisión? O sea, no recibió indicaciones de alguien más. Esta es una decisión de ciudad que tiene que ver con, evidentemente, acciones ejecutivas que requieren de mejorar el entorno de nuestra ciudad. Evidentemente, cuando la Comisión de Gestión Ambiental nos sesionemos, estaremos como informando de esta situación, sometiendo a su valoración las acciones implementadas. La decisión la tomaste tú. Es una decisión insisto, es una decisión de la administración, es de un proyecto de ciudad que está involucrándonos a todos en tener un centro histórico mucho más dinámico, mucho más acorde, no nada más a la actividad económica, sino también incluso a un entorno ambiental mucho más planeado. Ahí nada más yo quiero decirles, a ver, yo como integrante de la Comisión de Gestión Ambiental les damos toda la confianza a los directores, ellos son los expertos en los temas, ellos son los que hacen los estudios, los análisis técnicos adecuados para que se tomen las decisiones pertinentes para la ciudad.
Ellos por eso son directores, ¿no? Ellos tienen esa capacidad de decidir en base a todos estos estudios. Nosotros lo único que siempre le hemos pedido al director es que todo tenga una justificación clara, ¿sí? Y que en la mayoría de los casos se opte por defender al arbolado en el municipio, y además de generar programas importantes de forestación en distintos lugares de la ciudad, además de darle seguimiento puntual a cada uno de los árboles. No se trata nada más de plantar por plantar, se trata de plantar y buscar todas las alternativas para que estos árboles crezcan y se den y sean parte de la vida cotidiana o de las áreas verdes de la ciudad. Así que yo sí les quiero decir que como integrante de la comisión, los directores tienen la confianza de los regidores de que toman las decisiones en base a sus conocimientos. Ellos son los expertos en cada una de estas áreas y nada más nos tendrán que explicar y tendrán que hacerse responsables de las mejores decisiones en base a todos estos análisis y estos estudios que realiza cada uno de los directores. Entonces, todos los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente sabían de la tala de estos 17 árboles. ¿Todos los integrantes de esta comisión? Nosotros nos enteramos de las actividades cada vez que tenemos comisión, se nos informa. Hace 2 semanas. ¿Sí? Nosotros sabemos de que se está haciendo una intervención en los árboles del centro desde hace muchísimo tiempo. Incluso ustedes mismos sabían que se está haciendo un análisis e intervención del arbolado con el tema de estas obras de la ruta del Teatro. ¿Cuál es el motivo por el cual se taló más del 30% de los árboles que están aquí atrás de Presidencia? ¿Perdón? ¿Cuál es el motivo por el cual se taló más del 30% de los árboles? Perdón, se hay que tener cuidado con los perdón, tales, sí, no. es una cosa. Se podó. Es de hecho parte del proyecto de rehabilitación del centro histórico, también la intervención aquí en la zona trasera de la presidencia municipal. En este caso, las condiciones, insisto, eran las adecuadas para sí realizar el trasplante, eran árboles que estaban en condiciones de colocarse en otro punto, o en este momento de hecho se encuentran en el vivero municipal, y insisto, forma parte del proyecto de mejoramiento integral del centro histórico. Director, ¿por qué no hacer esta rueda de prensa hace una semana antes de hacer esto para explicar justamente esta presentación y que la gente no se quede con el coraje que tiene ahora la ciudadanía por esta etapa? Bueno, mira, seguramente ahí tenemos un problema, tuvimos ahí una falla en la comunicación a través de ustedes, pero justamente por eso he comentado yo el compromiso de que seguiremos monitoreando el arbolado urbano. Si hay una condición similar que nos tengamos que intervenir de esta manera, se lo estaremos haciendo oportunamente el conocimiento para que podamos socializar de manera mucho más conveniente la información. Si se tenía el estudio desde el 2012 y las calles pues, ya habían sido abiertas y cerradas, ¿por qué no se hizo esta tala antes? ¿Por qué ahora? O sea, ¿por qué se tomó la decisión hasta ahora? Ya cuando estaba la obra en proceso. Mira, porque vuelvo a lo mismo. Estos árboles no teníamos en la expectativa de la obra del centro histórico que se tuviesen que remover los árboles. Sin embargo, fue el proceso de supervisión de la propia obra y de los árboles, de cómo estaban comportándose con motivo de la misma, lo que nos hizo correr este proceso, si ustedes quieren, paralelo, de estar monitoreando cómo se estaban comportando los árboles. Cuando detectamos que empezaban a perder anclaje, actuamos, insisto, de manera paralela a la ejecución de la obra, a aplicar una poda tratando de que la liberación de peso pudiera ayudarles. Lamentablemente no fue suficiente y tuvimos entonces que proceder en esto. Insisto, son procesos paralelos pero claramente distinguibles.